Корабли груши поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила, песню заводила про лихого сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Buen día amigos, bienvenidos a este espacio de análisis, de discusión, de plática también en torno a tópicos de nuestra coyuntura política. Hoy vamos a hablar de dos temas fundamentalmente. Vamos a hablar de las elecciones parlamentarias en Venezuela del día de ayer y también del día de ayer como tema nacional la consulta ciudadana en torno al corredor cultural de Chapultepec. Me acompaña el profesor Jesús Illescas, un servidor, Ignacio García. Vamos a hablar de este tema. Y si te parece, Jesús, vamos a entrar con el tema internacional de Venezuela. ¿Cómo puedes abrir este asunto? Bueno, pues, como se ha comentado, me parece que sí podríamos estar llamándole a esto que sucedió en las últimas horas, la peor derrota del chavismo en los 15 años, ¿no? Aproximadamente en los que están en el poder, ¿no? Si bien es de reconocer muchas cosas a este proceso, ¿no? Todo el grado de profundización en programas sociales, ¿no? El grado de negociación que lograron, digamos, con las corporaciones internacionales, pero ha sucedido algo que ya con el tiempo, digamos, podremos ver en que se ha ido desgastando, ¿no? Se ha ido desgastando prácticamente como un ciclo en el que yo diría que muy rápidamente no vamos a llegar a dentro de 2 años, digamos, a las próximas elecciones presidenciales. Me parece que el desenlace va a ser antes, ¿no? E incluso yo estaría deslizando, digamos, la posibilidad que incluso dentro del oficialismo exista una vertiente que va a pedir la renuncia de Nicolás Maduro, ¿no? Creo que sí, esta derrota coloca en un precipicio a la propia revolución, con todas sus características, ¿no? A la revolución venezolana. Sería muy pronto decir si le quedó muy grande el proceso, digamos, a Nicolás Maduro, pero claro que es una derrota colectiva de toda la revolución. Y bueno, esperemos ver los desenlaces, pero yo digo que en 2 meses, 3 meses cuando mucho, vamos a estar viendo ya las primeras medidas de corrección o de desmantelamiento, ¿no? Que espero que no sea así, ¿no? Que avancen a un equilibrio y a una futura ofensiva, ¿no? Bueno, en primera instancia, aquí lo que obtenemos, tal vez nuestros amigos puedan coincidir en este aspecto, es que la primera gran prueba histórica, la primera gran prueba de fuego de Maduro, pues la perdió. La victoria presidencial que se obtuvo con muy poco margen en su momento, una vez ya muerto Chávez, no fue una victoria propiamente de Maduro. Yo creo que podemos coincidir. Fue una victoria todavía del liderazgo de Hugo Chávez, ¿no? Que le alcanza al PSUV, que le alcanza a Maduro para poder llegar a la presidencia, pero esta prueba fundamental pues no la pasa. Ahora, el problema inmediato es que si la oposición, ya alcanzando los 101 escaños y de ahí para adelante, ya tiene posibilidades para infringir cambios en la administración pública en el Estado venezolano y obviamente hacerle la vida pesada permanentemente a Nicolás Maduro. Es muy posible que la oposición se coloque en una actitud de no dejar gobernar a Nicolás Maduro, ¿no? Y en ese sentido es muy posible que la figura, que el liderazgo de Maduro se desgaste, y de esto que tú dices, que incluso se pueda avisorar una renuncia de Nicolás Maduro.
Pero quizás aquí lo más importante en establecer es que sí, tenemos que colocarnos en la tesitura de que un ciclo revolucionario en Venezuela ya concluyó. ¿Sí? La oposición llegó a tal nivel de organización, de fuerza, de representatividad, de organización, que le dio para obtener una amplísima mayoría en el Parlamento y con eso ponerle condiciones al gobierno de Maduro. Y pareciera, porque no solamente es un error de Maduro, es un error del propio PSUV. Colectivo. Sí, como tú bien lo dices. Y específicamente el Partido Socialista Unido de Venezuela. Aquí habría que decir que está la lección no aprendida de cómo tenemos que salir de los caudillismos, como evidentemente representó Hugo Chávez, para construir en este caso organización, que era lo que implicaba el PSUV, de lo que tanto insistió en su momento Hugo Chávez, pero que no se logra y que no logra consolidar el avance o el sostenimiento de la revolución. Aquí podemos, creo, si te parece, Jesús, establecer que un ciclo revolucionario se está cumpliendo, que tiene que ver también con lo que está pasando en general en Sudamérica. Es decir, el ciclo de reformas y de revoluciones en Sudamérica está concluyendo, se está cerrando. Y muy particularmente en Venezuela, que era el espacio mucho más destacado y evidente, ¿no? No sé qué te parece. Sí, claro. Por ejemplo, si unimos, si consideramos que en política no hay nada gratuito, ¿no? No es el azar lo que mueve los hilos. Vemos en un primer momento en Argentina la derrota en las elecciones presidenciales del kirchnerismo. Y ahora vemos una derrota en la que están a punto, si la oposición en Venezuela logra 2/3 partes del Congreso, que hay amplias posibilidades que lo logre, entonces va a poder incluso paralizar las funciones internas de gobierno y más allá, va a incluso poder modificar acuerdos internacionales. Esto significaría hacerle la vida de cuadritos, ¿no? a Nicolás Maduro, ¿sí? En realidad colocarlo muy muy cerca de un agotamiento político en el que sinceramente no creo que salga, salvo que, no sé, saque fuerzas, no sé, de dónde las pueda sacar, fuerzas sobrehumanas, ¿no? Me parece que Maduro no entendió que lo que tendría que haber hecho no era tratar de rearticular el liderazgo de Hugo Chávez una vez muerto, sino más bien darle continuidad como obra colectiva, como obra de partido, como obra de gobierno. Y claro, lo hizo en unas condiciones que no experimentó Hugo Chávez. Las condiciones en las que bajan los precios internacionales del petróleo y entonces los ingresos que Hugo Chávez sí tuvo, ahora Maduro ya no los tuvo, ¿no? Y son ingresos muy considerables teniendo en cuenta que una de las grandes exportaciones de Venezuela van a ser el petróleo. Y por el otro lado, igual en un proceso, Hugo Chávez se muere en un momento en el que el proceso de consolidación del partido se queda a medias, donde todavía hay otros grupos de oposición alrededor del partido que no se decidían si estaban dentro o continuaban fuera. No había todavía como una diversidad dentro de este polo patriótico, ¿no? que se había conformado. Entonces, al morir Chávez, no hay una sucesión que convenza a todos. Entonces, Maduro no tenía que haberse metido en tratar de darle continuidad a un caudillismo, más bien tenía que haberse metido a darle continuidad institucional, ¿no? Ahora, en las peores condiciones históricas para él, va a tener que enfrentar esto, volver a bajar para rearticular una serie de acuerdos con muchos que se quedaron en el camino del chavismo. Si no, de otra manera va a ser prácticamente imposible. Una Venezuela en crisis, una Venezuela con una violencia económica encabezada por los Estados Unidos, ¿no? Una geopolítica internacional también complicada, ¿no? Para los venezolanos. Entonces, bueno, es el peor de los escenarios, pero también por lo mismo se abre un abanico de posibilidades, ¿no? Digamos, para Venezuela. Aquí habría que decir,
que evidentemente el gobierno de Maduro es el que sale derrotado. Eso no puede caber duda. Aquí la pregunta es si el chavismo queda derrotado y si la revolución bolivariana quedan derrotados. Eso es otro nivel de análisis y de consecuencias políticas que esta elección parlamentaria del día de ayer puede tener. Creo yo, vamos a concederle al proceso bolivariano más fuerza de la que aparenta en este momento. Creo yo que lo que construí en los últimos 15 años da para que, aun con la eventualidad de la derrota electoral de este momento, pueda sostenerse y rehacerse. Sin duda alguna, como bien dices, Nicolás Maduro tiene que bajar a rehacer acuerdos, a construir organización, a consolidar institucionalmente, en este caso, por ejemplo, al PSUV y todo lo que puede construir abajo en la sociedad venezolana. Pero ahí ya no estamos hablando de su gobierno, ni de su liderazgo, estamos hablando del chavismo y de la revolución bolivariana en una dimensión mucho más amplia. Entonces, habrá que ver, amigos, si los camaradas venezolanos están en una posibilidad de construir algo más allá. Lo que es cierto es, esto es un revés indudable y no podemos negarlo. Bueno, pero está esa noticia que pues, es negativa, pero en México tenemos una noticia positiva. Fue también el día de ayer, también por vía de las urnas, se dio ayer la consulta para decidir si sí o no al corredor cultural de Chapultepec. Que el gobierno de Miguel Ángel Mancera promovió, impulsó, y que ayer por vía de la opinión ciudadana pues queda descartado. No es una derrota menor, estamos hablando de que el 63% de los participantes de la delegación Cuauhtémoc fundamentalmente pues echaron para atrás este proyecto. Y hay que decir aquí que, porque hay opiniones ahí que pues esto es una victoria para Mancera, hay quien está diciendo eso porque él optó por el referéndum, por la consulta, él decidió preguntar a los ciudadanos, entonces aquí quien gana es la democracia, quien gana es Mancera. Bueno, hay quien hasta le está colgando el milagrito al PRD mismo. Y habría que decir de entrada, para poder comentar en este sentido, que Miguel Ángel Mancera nunca planteó, y el gobierno del DF nunca planteó la consulta. Cuando los vecinos la plantean en un primer momento, es el gobierno del Distrito Federal el que la bloquea. Y son los vecinos los que van a insistir, y esto hace posible la consulta del día de ayer. Y hay que decir que en ningún momento, cuando se construyó el proyecto, se consultó a los vecinos ni nada parecido. O sea, todo fue entre el gobierno del Distrito Federal, la empresa del gobierno federal, del gobierno local que encabeza este personaje, Simón Levy, y directamente con los empresarios a los que se les da una concesión de 40 años. En ningún momento participaron los ciudadanos hasta que estos empezaron a reclamar, empezaron a protestar, se logra la consulta y son los resultados del día de ayer. Y el PRD, hay que decirlo, salvo por ahí creo el secretario general del PRD a nivel local, dijo que no estaba de acuerdo, pero el partido como tal nunca dijo si sí o si no. Entonces tampoco se metió, ¿no? Entonces ahí tenemos este tema, creo que es importante, porque gana la ciudadanía al final del día. ¿Tú qué opinas? Creo que sí, el asunto de cómo interpretar los resultados es muy interesante, porque el partido que tendría que estar más preocupado, digamos, en haber encarado, en haberse colocado con la gente que estaba protestando, que estaba impulsando esta consulta, era Morena, digamos, que está, digamos, en la ruta hacia el 2018, ¿no? Y al final Morena son distintos grupos prácticamente a nivel individual los que se suman, ¿no?, a impulsar el no, digamos, a la consulta. Se vio muy tibio Morena a nivel DF y a nivel nacional, ¿no?, para tener una serie de desplegados, de acciones, incluso de posicionamientos, salvo ciertas comentarios, ¿no?, posicionamientos muy laxos y a veces muy ambiguos, ¿no? Como que Morena no tenía el consenso interno como para enfrentar a una consulta que en realidad, digamos, no llevaba absolutamente nada, ¿no?, digamos, de peligroso, no ponía
en peligro la posición de Morena en el DF, por ejemplo, ¿no? Y por el otro lado, más bien es analizar cómo las televisoras, los intereses económicos en la Ciudad de México van a tratar la derrota, ¿no? Si van a apoyar a Mancera para colocarlo como un gran paladín de la democracia, tanto que incluso hasta puede recular sobre un proyecto que él impulsó, ¿no? Que vaya, que eso es lo que se está colocando, ¿no? La moneda está en el aire en este caso, ¿no? Si Mancera logra tomar, digamos, esta derrota como una victoria, que me parecería que no, porque, digamos, no es un político muy hábil, en realidad, ¿no? O sea, sí, me parece que no va por ahí. Pero tampoco el otro partido que lo podría capitalizar, que era Morena, lo va a poder hacer, ¿no? Porque ya una vez realizada la consulta, que ahorita salga un posicionamiento pleno, pues ya no le va, sí, ¿no? No le va a ser creíble hacia la gente que se opuso. Esta gente, estos ciudadanos que sí se organizaron, digamos, para decir el no. Entonces Morena ya no puede, ya está fuera. Hay que decir que hubo grupos de Morena, claro, que sí se opusieron, apoyaron a los vecinos, claro, pero en este caso es una victoria de los vecinos. Pero prácticamente a nivel individual, sí, en pequeños colectivos, sí, muy llegamos a Morena. Claro. Y vuelve a ser aquí esta historia en donde la izquierda política está ausente de lo que dice la ciudadanía, de lo que dicen las masas, y no acierta estar en el momento. Incluso en el PRD está en contra de lo que está diciendo las colonias organizadas. Sí, bueno, eso fue muy claro. Hubo ahí un apoyo, aunque lo nieguen ahorita, hubo un apoyo inicial al jefe de gobierno del Distrito Federal en torno a este proyecto, e indirectamente pues hubo un desdén hacia los ciudadanos. Los ciudadanos no recibieron ningún apoyo partidario de ningún tipo, ¿no? Como tal. Ahora, habría que anotar aquí un asunto, el carácter mismo del proyecto, porque todavía hay quien habla de Miguel Ángel Mancera como un socialdemócrata, diciendo que bueno, sí dialoga con los sectores empresariales, pero al final del día mantiene los programas sociales, etcétera, ¿no? Yo creo que este proyecto nos deja mucho más claro en dónde está la visión de ciudad, dónde está la visión de desarrollo de Miguel Ángel Mancera y su gobierno, en el sentido de que dice, bueno, no hay dinero, que fue el mismo argumento para el aumento del boleto del metro. No hay dinero, y entonces, ¿por qué no? ¿Verdad? Como si fuera una cuestión de mero pragmatismo, de mero sentido común. ¿Por qué no convocamos a los empresarios? Y lo digo así, porque así lo llegó a decir este personaje, Simón Levy. ¿Por qué no convocar a los empresarios? ¿No? Si ellos son los que traen los capitales para un proyecto que no le genere deuda, porque ese fue un argumento sostenido por parte del GDF y de Simón Levy, para no generar deuda, ¿no? Pero, y en ese sentido se convoca a los empresarios, se les da una concesión de 40 años y con la oportunidad de otros 40, que es ahí el argumento de los vecinos cuando dicen, no, aquí lo que está planteando es la privatización, un siglo, o sea, la privatización del espacio público, que es algo que que negó permanentemente el GDF a través de Simón Levy. Creo que este proyecto deja muy claro ese carácter. O sea, Miguel Ángel Mancera, como un tecnócrata, se preocupa por los números, pero su salida no es el Estado, es el capital. Y creo que esta noción, amigos, es sumamente clara para entender dónde está la visión política del personaje, ¿no? No sé, ahí tú incluso más allá de esto, es continuar la misma fórmula que consolidó la figura de Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México, la misma fórmula que está intentando Moreno Valle en Puebla, o Velasco en Chiapas. O sea, todos los gobernadores que quieren figurar a nivel nacional lo hacen ante los empresarios y van prometiendo una serie de obras faraónicas, ¿no? Un distribuidor vial, un gran centro cultural de espectáculos, o algún estadio, X cosa, ¿no? O sea, una serie de puntadas, ¿no? Porque así lo son, claro, que dejan muy buenos dividendos a la iniciativa privada y hacia la oligarquía, digamos, estas grandes constructoras, ¿no?
Y bueno, y queda muy claro que no existe ninguna diferencia de peso entre Miguel Ángel Mancera o cualquier otro gobernador del PAN o del PRI. O sea, y es lamentable decirlo, pero esta es la situación que tenemos en la Ciudad de México. ¿Qué es lo mismo no que está existe haciendo, ninguna diferencia fundamental. ¿Qué ¿no? es lo mismo que hace Graco Ramírez en Sí, Morelos, claro, ¿no? claro. O sea, el PRD no ha logrado, salvo cuando Obrador estuvo al frente del gobierno del DF, no ha logrado emanar ningún otro gobierno con un tinte distinto. O sea, no logramos ver una diferencia clara entre cómo gobierna el PAN, cómo gobierna el PRI, cómo gobierna el PRD, por decirlo de esa manera, ¿no? Igual, digamos, Tabasco de repente sale cada cosa, ¿no? Entonces, sí, en realidad es muy sencillo y hasta justificable que sí exista una parte de la ciudadanía que dice no quiero votar porque los tres principales se comportan exactamente igual, ¿no? Que es un dilema porque, claro, terminan tirando a la basura todas las décadas de lucha democrática. Claro, ¿por qué? Porque estos tres grandes partidos a nivel nacional no representan los frutos de estas luchas democráticas, ¿no? Que claro, hacer una diferenciación a lo mejor en las academias de ciencias sociales en este país sí se puede hacer una distinción, ¿no? Pero bajar esta distinción a piso con los ciudadanos es mucho más compleja porque los partidos políticos no están allí. O sea, y la izquierda partidista no está allí para hacer estas distinciones, ¿no? Y yo veo difícil que aún en los ámbitos académicos se puedan encontrar diferencias. Si Mancera tiene que recurrir a un egresado del ITAM para hacer su política pública, lo mismo que hace un Graco Ramírez, lo mismo que hace un Moreno Valle, lo mismo, o sea, realmente ni siquiera en términos de cuadros de la administración pública hay diferencia. Pero bueno, y anotemos, porque si Miguel Ángel Mancera, que para algunos es el candidato del PRD hacia el 2018, con todo y que el personaje no significa absolutamente nada, si consideramos que es el candidato del PRD, pues hay que ver ahorita la propuesta del PRD hacia el 2018, cuando dice Agustín Basabe, vamos a construir la alianza con el PAN, ¿no? O sea que en esa tesitura están de no hacer diferencia y de todo y aún así ir más allá para el 2018. Mira, yo creo que incluso Mancera sabe muy bien, él es la continuidad del Pacto por México, es su apuesta, y muy claramente ya se desnudó antes del 2018. No puede abrogarse ninguna consigna popular de base o de masas. O sea, Miguel Ángel Mancera es la continuidad del Pacto por México, pero aparte, aquí lo peligroso es que el PRD es el único candidato decoroso que tienen, ¿no? Que les da rating, a nivel nacional, claro, y con que se le asegura al PRD el 10-12% de la votación nacional, te aseguro que la jerarquía del PRD lo va a lanzar. Porque Nueva Izquierda siempre ha jugado con eso, ¿no? Claro, o sea, y no pretende pasar a un 20, 25, 30% de la votación nacional. No quiere en realidad el poder, quiere pequeños espacios, ¿no?, de negociación. Pero incluso más, se abre la posibilidad de Mancera en el 2018, con ese 8-10%, hacer el principal absorbente de votos de Morena. Ese 8-10% a nivel nacional va a ser suficiente para golpear a Morena si es necesario. Entonces me parece que los empresarios, aunque vean que Mancera no va a ganar, sí lo van a apoyar. Va a haber ciertos empresarios porque debilita al otro. Claro, al final va a ser un candidato del Pacto por México. Pues bueno, ahí están estos comentarios, estos elementos. Esperamos que al seguir estos elementos, pues les sirva en su propio análisis, en sus propias conclusiones en torno a la coyuntura política nacional e internacional, según los temas que hemos podido revisar a este momento. Y bueno, hay que decirlo, esto es un avance, es un piloto de una nueva propuesta en las redes sociales para construir una opinión pública que no pretende otra cosa más que alimentar precisamente la opinión pública democrática, progresista,
popular y de izquierda en este país. Y bueno, esperamos que reciban este primer piloto de manera positiva. Nosotros aprenderemos mucho de esto y trataremos de vernos la próxima vez. Muchas gracias. How you like me now?